Siempre me acuerdo de la alabanza esa que dice: en todo momento alaba al Señor. Enfermar era mi alabanza preferida porque allí había momentos de todas clases. Hoy estábamos bien y mañana no sabíamos lo que iba a ocurrir. Porque nadie sabe lo que va a ocurrir el día siguiente. ¿A qué no? En los terremotos de Venezuela, ¿alguien sabía que iba a haber un terremoto de esa magnitud? Me imagino que si lo hubieran sabido, ¿qué hubieran hecho? No hubiera salido. ¿Tiene razón Jessica o no tiene razón? Pero no habría salido a la calle, chico, no habría estado a otro lado. Pero de casa habría salido fijo, ¿a qué sí? Sí, no voy a otro lado. No voy a otro lado. Pues muy bien. La verdad que todo está escrito en la palabra de Dios. Y yo he querido llamarle a esta predicación terremotos en los últimos tiempos. Y podemos hablar de muchos terremotos, ¿no? De los terremotos que realmente la naturaleza, como el de Venezuela, produce. Y terremotos también que se producen en nuestra vida espiritualmente y naturalmente hablando, ¿no? Y no es otra cosa que un claro llamado desde siempre, que viene realmente explícito en la palabra de Dios y que viene además con bastante insistencia para que las personas que recibimos a Cristo Jesús tengan una conciencia realmente diferente y distinta y no dejen atraparse por el tiempo o por las circunstancias o por la presión de la sociedad o por la presión del momento, de la circunstancia, sea cual sea, en tu vida. Por eso la palabra de Dios es atemporal, es para todos los tiempos. Por eso la palabra de Dios tiene vida y la tiene en abundancia, además, como dice la palabra, que nosotros también la tenemos, cuando realmente vamos a ella para enriquecer nuestro corazón, nuestra mente, y para tener una clara y mejor imagen de lo que es Dios y de lo que realmente representa en nuestra vida, en nuestra existencia. Si nos dejamos llevar por los momentos, por las situaciones, por las aflicciones, por las distintas cosas que ven nuestros ojos, obviamente esta fe se enfriará y el corazón de muchos, esta fe se va a apagar y el corazón de muchos se enfriará. El corazón de muchos, ¿qué quiere decir que se enfría? Pues un corazón caliente, un corazón que está buscando al Señor, un corazón que está en Cristo Jesús, debe de estar continuamente en una cierta temperatura, ¿no? No podemos andar como el tiempo, ¿verdad? Hoy hace 42 grados, mañana baja a 20 y pasado a 18, ¿no? Tiene que estar en una temperatura adecuada. El problema de las subidas y bajadas espirituales es que nos podemos quedar en una de esas bajadas. Generalmente pocas veces nos quedamos en una de esas subidas. Por eso hay que tener un cierto equilibrio en el Señor y estar a las duras y a las maduras. Poca gente sabe hacer esto. Poca gente. Pocos hijos de Dios, pocos cristianos. Muchos de nosotros hemos visto caer, a muchos hermanos hemos visto alejarse de Dios por diversas circunstancias. No hace falta ir a ninguna de ellas. Podemos poner cualquier justificación o cualquier excusa, pero nuestros ojos pueden mirar a nuestro alrededor y ver cosas que no nos gustan. A nadie le gusta ver un terremoto como el de Venezuela, caer edificios enteros y morir gente aplastada, gente de todos los colores y de todos los tamaños y de todas las edades, animales y todo lo que hemos visto estos días y todo lo que nos están mostrando, y muchos que se han podido salvar, pero otros no, gracias al esfuerzo humano, ¿no? Pero a su impotencia también, porque realmente hay 50.000 desaparecidos, casi para llenar un estadio de fútbol. 50.000. El esfuerzo humano tiene un límite. La inteligencia humana y la sabiduría humana tiene un límite. Venezuela en estos últimos años no se ha apartado, sus dirigentes sobre todo, de una continua rebelión contra Dios, como otros muchos países, incluido España. En sus leyes, en sus dictaduras, en
en su abuso a los demás y en su negación de Dios, aunque con sus labios lo proclamaban en ocasiones. El mismo presidente que está preso en Estados Unidos lo clamaba últimamente, y el Hugo Chávez antes. No voy a hablar de Venezuela, voy a hacer mención a algo que dice la palabra de Dios, pero sí lo quiero tener como referencia para que entendamos una cosa. Hoy puedes estar durmiendo tranquilamente en tu cama, sin saber lo que dentro de unos segundos puede pasar. Estos días nos compartía Silvestre aquí, en este mismo púlpito, en este mismo local, y 2 días, 3 días después de estar en su casa, allí en Elche, tenía un infarto de miocardio, como el que tuve yo ya hace casi 2 años, va a hacer. Y podía haber acabado su vida ahí. Pude hablar con él ayer y bueno, está fuera de peligro, está en la habitación y seguramente en 2 días le darán el alta. Pero hermanos, es así. Por eso el tema de los terremotos que anuncia la palabra de Dios no lo dice simplemente para que entendamos que va a haber terremotos solos, sino para que nos preparemos. Es un llamado a estar preparados. Lo que nos compartió realmente ahí ahora hace un rato allí sigue un montón de versículos, es un llamado de atención constante, un llamado de atención continua, a que estemos involucrados directamente con el Señor. Que realmente, aunque el mundo quiera absorber esta relación, que se lo impidamos, que intentemos por todos los medios estar a la altura de nuestro llamado como hijos de Dios. Si no es así, ocurrirá que realmente no nos vamos a preparar y de repente ocurrirán cosas que no vamos a entender, porque a nadie le gusta ver muertos ni sacar a personas, ¿verdad?, muertas de entre los escombros y nos empezamos a imaginar por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá, está todo escrito. No podemos ver a Dios como un juguete mágico. Tenemos que acabar ese cuento de Nochebuena, de Navidad, ese cuento abstracto que nos ha intentado hacer creer la religión y ver al Señor como realmente es un Dios amoroso y justo, y un Dios que va a cumplir su palabra sí o sí, cuente contigo, conmigo o no. La va a hacer cumplir sobre esta tierra, porque de Él es la tierra y todo lo que en ella hay, fuera y dentro de ella, los cielos, la tierra, el universo y todo lo que hay en ella. En el Nuevo Testamento y en Apocalipsis también se nos anuncia esto de esta manera: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya casi nos estamos acostumbrando a esto. Si el hombre acaba acostumbrándose a los problemas, y acaba acostumbrándose a los pecados, y acaba acostumbrándose a la maldad, y acaba acostumbrándose a lo malo. Eso es así. Tenemos parecemos como los camaleones, ¿no? Cambiamos de color y de forma, ¿no?, según el momento, el sol y por donde pasemos. Es realmente un toque de atención a nuestra vida para que entendamos de que lo que está escrito porque no solo va a pasar, sino que son verdaderas señales de algo que no solo está ocurriendo, sino que va a seguir ocurriendo y para un fin en concreto. Ahora dice que oiremos de guerras y rumores de guerras, y dice: mirad que no os turbéis. ¿Quién se ha turbado estos días viendo los terremotos estos de Venezuela? Viendo los rescates, viendo esto, porque a todas horas nos están ofreciendo esas noticias, porque obviamente no se acaban los rescates ni se acabarán durante un tiempo y seguirán recogiendo a partir de ahora, si no es un milagro excepcional, seguirán cogiendo cuerpos muertos. La Escritura nos dice claramente, Juan, Jessica, Begoña, Roque, todos los que estamos aquí y los que faltan: no, mirad que no os turbéis. Esto tiene que pasar, está diciendo. Estas cosas tienen que ocurrir. Es indispensable que ocurran para ver algo verdaderamente mucho más grande que todo esto y incluso que nuestra propia vida. Dice, apoyando lo que acaba de decir, porque es necesario
O sea, es necesario, es de vital necesidad que todo esto acontezca. Pero Señor, ¿cómo es necesario un terremoto? ¿Para qué queremos un terremoto? ¿Para qué queremos que se muevan los cimientos de la tierra? Es que no acabamos aún de entender la creación, es que no acabamos aún de entender lo que le estamos haciendo, no acabamos de entender nuestra relación con Dios, ni lo que realmente está escrito desde hace muchos años para que nosotros realmente tengamos sabiduría. O sea, antes de esa sabiduría tengamos temor de Dios. Por eso el temor de Dios es el principio de tal sabiduría. Para que nosotros comprendamos que nuestra vida no está en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios y que Dios hace y deshace, decide como Él cree oportuno. Y es así, te guste, no te guste, y mires hacia donde mires. Porque realmente lo que está escrito pasa por algo. Y pasa para que se ordenen todas las cosas prometidas en la palabra de Dios. La Escritura dice que no te turbes y que mires que es necesario que todas estas cosas tienen que acontecer, sí o sí, pero aún no es el fin. O sea, que hay un tiempo de, lo llama la palabra, principio de dolores. Como la mujer que está encinta y que va a dar a luz, ¿verdad? ¿Sabe que va a dar a luz? ¿Por qué? Porque tiene dolores, ¿no? Porque el niño quiere salir, ¿sí o no? Las que habéis sido madres, ¿no? Dice la Escritura, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estamos viendo en los últimos tiempos que esto se está pareciendo mucho a lo que está escrito. Aún no es verdaderamente, totalmente lo que está escrito, pero estamos viendo una guerra que hace poco se ha iniciado y que antes de las guerras mundiales pues no se había visto, ¿no? Incluso se estaba hablando de una tercera guerra mundial, ¿no? Dice que habrá lucha reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Terremotos en diferentes lugares, quédate con esto. Y que esto será principio de dolores. En Apocalipsis 16, 18 dice: y hubo un gran terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea que aún nos queda un terremoto que verdaderamente sacudirá los cimientos de la tierra y de todas las personas que viven en ella. ¿Por qué? Bueno, pues os lo voy a decir un poquito más adelante. Sin embargo, Jesús también en versos que acabamos de leer apoya este versículo en el 24, capítulo 24, verso 6. Mirad que no os turbéis, ¿no? Porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y este terremoto grande, sobrenatural, tampoco será el fin. Pero acontecerá, y acontecerá con una virulencia tremenda. Dice la palabra de Dios, tal cual, que jamás los hombres han visto cosa alguna sobre la faz de este pequeño planeta al cual habitamos, que es la Tierra. Vivimos en una época en la cual las noticias y los terremotos pues están ahí, al orden del día. Realmente puedes poner en Google o puedes poner donde quieras cuántos terremotos hay cada semana, y te puedo decir que la Tierra se está moviendo constantemente. Algunos terremotos como estos traen verdaderas desgracias, otros no tantas, solo son temblores, réplicas y cosas de estas, pero la Tierra está viva. La Tierra se está moviendo constantemente, en constante cambio, en constante movimiento. Y esto lo hace desde que la Tierra es tierra. Amén. Desde que Dios la creó. Lo que pasa es que nosotros no estábamos en ella. Pero desde que el hombre está en ella, tampoco ha tenido mucho cuidado con ella. Por eso esto está escrito hace más de 2000 años. Y es un anuncio de que estas cosas van a suceder, van a pasar. ¿Las vas a tener en cuenta? Las tendremos en cuenta. Serán señales que veamos, no nos compungiremos, sino que veremos las señales y la palabra revelada en estas señales. Porque también nos enseñó a reaccionar. Y obviamente no nos quiere infundir temor, pues si no, no diría que no nos turbemos. Amén. No nos quiere infundir miedo, sino que quiere que preparemos nuestro corazón. Quiere que realmente no nos acomodemos a nuestra realidad de vida.
que realmente, aunque vivamos de una manera o vivamos de otra, o realmente tengamos una circunstancia otra, una aflicción o felicidad o lo que sea, haya calor, haya lluvia, frío, lo que sea, nosotros estemos buscando una realidad continua, paralela, que es la vital, que es la de estar en orden con Dios. Y esto, hermanos, no pasa por venir un día al culto de vez en cuando. Esto pasa por tener una comunión con Dios genuina y por rendir tu vida a sus pies. O sea, lo que es literalmente rendir tu vida a sus pies. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase con nosotros y pase lo que pase a nuestro alrededor. Va a haber cosas dolorosas, terribles, cosas que verdaderamente nos harán pensar y dudar o nos invitarán a ello si realmente Dios está ahí. Por eso la Escritura dice que no nos turbemos. La turbación siempre trae una falta de visión, una falta de claridad a nuestra mente. Los terremotos única y exclusivamente nos recuerdan que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y tenemos que entenderlo de esta manera, porque Jesús dijo que había terremotos en diferentes lugares. Lo que vemos hoy no sorprende a Dios, porque el mismo Dios hizo que se escribiera en el libro que nosotros llamamos la Biblia. Él ya lo había anunciado. El Evangelio, según San Lucas 21:11, dice: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hay mucha injusticia sobre la tierra, y no es por causa de Dios. El mal existe por la ausencia de Dios en las vidas, y nos empeñamos en seguir caminando sin Dios. Muchas veces, aún aquellos que hemos decidido aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, en ocasiones nos damos cuenta de que consciente e inconscientemente nos vemos andando sin el Señor, haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas y viviendo conforme a nuestros deseos. Quizás en ocasiones no sea malo, pero tener este hábito por mucho tiempo nos va a alejar del plan de Dios y nos va a llevar a lugares de desierto y a lugares de aflicción. La tierra no está bien, el hombre no está bien, ni que decir tiene todo lo que estamos viendo y todo lo que se está proclamando en las calles de nuestro propio país, ¿no? Y en otros países. Todo el mundo tiene sus derechos, nos gusta o no, pecadores y no pecadores, gente que está de una manera o gente que está de otra, gente que intentamos querer transformar y cambiar nuestras vidas a través de la obediencia y de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, y gente que no, que está empeñada en seguir haciendo lo malo. Todo el mundo tiene sus derechos, ¿no? Todo el mundo. Pero Dios tiene en su mano la balanza de la justicia. Y eso es lo que olvida la humanidad. Pero nosotros no debemos de olvidarla si somos sensatos. Cada acontecimiento en la palabra de Dios, en la Biblia, en la que nosotros leemos, es verdadera. Nosotros creemos que es verdad. Y creemos que ha de ser así, que tiene que ser así, porque Dios sigue teniendo el control de nuestra historia y de la historia de la humanidad. Cuando nosotros ya no estemos, tendrá control de las siguientes generaciones y de lo que pase, para acabar haciendo lo que Él dijo que iba a hacer y de lo que Él dijo que iba a ocurrir. Estemos nosotros sobre la tierra, seguirán ocurriendo verdaderas tragedias y atrocidades y barbaridades, pero también iremos al otro extremo, donde habrá hombres y mujeres haciendo todo lo que mejor pueden hacer, que es, ¿verdad?, llevar el nombre de Dios al corazón de muchos. Muchos de los que han sido rescatados salían dando gracias a Dios. Damos gracias a Dios por los rescatistas y por toda la gente que se esfuerza en hacer el bien supremo. Están allí con calores terribles también en Venezuela. Son sitios tropicales de mucho calor, ¿no? Pero su esfuerzo en ocasiones vale la pena para salvar a muchas personas. Ni el Estado ha sido capaz de hacer ni la cuarta parte de lo que han hecho los rescatistas de otros países y los voluntarios de su propio pueblo. No han sido capaces de mandar al ejército y solo para allí, para estar controlando con fusiles alrededor. Porque es así, son los regímenes que solo piensan en ellos y que obviamente son gente que oprimen a su pueblo y que acabarán pagando
pecado cometido. Acordaros de que la paga del pecado, tú lo has dicho en un verso que has compartido. La paga del pecado es muerte. Y no hablo solo de una muerte física, hablo de una muerte eterna. Amén. Por eso oigo los terremotos, oigo y lo veo en la palabra de Dios, lo leo, y no me queda otra cosa que pensar que son un llamado al arrepentimiento y a vivir preparados. Son un llamado a que realmente aquellos que estamos viendo por televisión o mismo allí in situ, quien sea, aquel que se ha librado de la muerte o aquellos que están alrededor, es un llamado a que realmente se preparen para cualquier cosa. Nuestra vida es caduca, nuestra vida es ínfima, nuestra vida es delicada, es frágil. Cualquier cosa nos puede ocurrir. Ayer salía de mi casa y una chica se estrelló contra los andamios de allí donde están queriendo poner la casa allí de Ana. Se estrelló allí y la sacaban en camilla, la pobre. No sé qué le había pasado, pero ya iba bastante mal. Quiero decir que seguro que bajó al mercadillo a comprar cualquier cosa y como todos los sábados, ¿quién sabe lo que te puede pasar? El otro día estaban sacando unas cosas de allí del taller que está debajo de nuestra casa y los chavales, había 3 chavales en el camión, 3, y de repente cayó una ventana desde arriba todo. ¿Sabéis lo que es una ventana? De 2 hojas, con 2 cristales así de gordos, que hacen un panel en medio de una cámara de aire. Eso pesa, y duele, si te cae, encima, sobre todo desde una altura prudencial. Hubo la suerte que nadie estaba en ese momento, justo en ese momento habían bajado el camión. Si hubiera pillado a alguien, lo hubiera dejado allí en el sitio. Jesús dijo que esto sería principio de dolores, así como los dolores anuncian eso que hemos dicho antes. Estas señales también nos anuncian el regreso de Cristo Jesús. Y está más cerca que nunca, aunque esto se ha dicho siempre, pero a día de hoy está más cerca que nunca. Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo 24, 36. Porque nosotros no sabemos realmente el día y la hora. La gente se empeña, ¿no? Y siempre ha sido algo que hemos tenido ahí en nuestro corazón. A ver cuándo viene el Señor, no sé qué, no sé cuánto. Se ha especulado mucho. Muchos se han atrevido a profetizar. Falsos profetas se han atrevido a profetizar acerca del día. Pero la palabra de Dios es muy explícita sobre este tema. Pero sí sabemos que debemos vivir preparados. No sabemos qué día va a venir el Señor, ni lo que nos va a pasar. Pero sí sabemos que debemos vivir preparados, o por lo menos la palabra de Dios nos insta a ello. Vale, dice que nos preparemos, porque realmente prepararnos no consiste en hacer un búnker, ni acumular provisiones para vivir un poquito más si pasa un cataclismo nuclear o cosas parecidas, ¿no? Sino es mantener esa relación viva con Dios. Eso es prepararme al día a día. O sea, yo puedo tener todos los defectos del mundo, pero si estoy cerca de Dios, estoy en el mejor lugar y en el mejor sitio. O sea, yo debo conocer mi vida, debo conocer mis defectos, debo intentar mejorar y ponerme delante de Dios para que Él me instruya y crezca a la estatura de un varón perfecto. Ese es nuestro reto, eso es nuestra vida, eso es lo que tenemos que hacer hasta que nos muramos. Eso es lo que ya sabemos que deberíamos hacer, por eso no nos debemos echar a la bartola, porque cuando nos echamos a la bartola ocurre algo, no importa por lo que lo justifiques. No importa la justificación que des delante de Dios. Nosotros no podemos justificarnos para abandonar nuestra relación con Dios. Y aquí nadie puede intervenir a no ser tú. Tú eres el responsable de tu propia vida espiritual. Amén. No hay nadie más. Porque la maldad que está en nosotros, dentro de nosotros, debe de ser echada y conquistada. Debe de ser despojada, echada fuera de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 24, 36 en adelante: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Mas en los días de Noé así será. Mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en estos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Pues es algo semejante a lo que podamos estar viviendo nosotros hoy. Cada uno hacía su vida como bien podía en aquel tiempo.
alguien veía, o muchos veían, que alguien estaba haciendo un barco en el monte y bueno, pues lo único que le pasaba por la cabeza es que el tío que estaba haciendo el barco en el monte, llamado Moisés, pues no debía de estar muy bien de la cabeza. Perdón, ¿no? Gracias. No estaba muy bien de la cabeza. Amén. ¿Y qué ocurre? Pues que obviamente llegó el día en que realmente Dios había determinado para el momento en el cual ese barco iba a dejar de ser un barco encima de una montaña, sino que iba a ser un barco de salvación, un arca que se llama de salvación. Una de las arcas que Dios ha permitido para salvar a la humanidad, para que la humanidad siguiera sobre la tierra. Muchas veces me he preguntado, Señor, yo no sé qué hubiera sido mejor, hubieras ya aniquilado a todos de aquel momento y no tendríamos que vivir ciertas cosas. Esto es lo que mi carne dice, ¿verdad? Pero claro, Dios está viendo otra cosa que yo igual no estoy viendo. Yo solo estoy sintiendo cosas a veces y me cuesta ver. Por eso la palabra de Dios nos habla de que realmente tengamos nuestra mirada puesta en Cristo, en lo alto, en el autor y consumador de la fe. Pasa que el problema del ser humano es que tenemos las cervicales un poquito... mirar para arriba nos cuesta un poco. Nos es mejor mirar para abajo. Y cuando miramos para abajo, pues solo vemos lo que vemos, el suelo. Como los cerdos. ¿Eh? Como los cerdos. O las gallinas siempre están picoteando. Miguel Díaz dijo una vez, no miremos para el suelo, no picoteemos como las gallinas en el basurero de este mundo, sino que estemos mirando como verdaderos hijos, con los ojos puestos en Cristo, porque nuestra vida está escondida en Él. Amén. Mas como en esos días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendiendo hasta que vino el diluvio, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. No entendieron hasta el momento que ocurrió lo que ellos no pensaban que iba a ocurrir, pero que Dios ya dijo que iba a ocurrir. Pero que a ellos les daba igual que ocurriera, porque sabían, no entendían ni querían entender, y les daba igual 380, porque vivían en el día a día. Cuando yo a veces le digo a mi hijo, yo vivo el día a día, le estoy diciendo, no me estoy preocupando del mañana ni del pasado, me estoy preocupando de este día que acontece, porque sé lo que Dios ha dicho y sé lo que estoy viviendo. No es igual que vivir el día sin despreocuparse, sin preocuparte de lo que mañana vendrá, porque yo realmente estoy preocupado de lo que mañana vendrá, de parte de Dios, no lo que traerá la vida en sí mismo, porque sé que la tomará el Señor en sus manos, venga lo que tenga. Si yo estoy al lado del Señor, si tú estás al lado del Señor, no vamos a estar preocupados, no vamos a estar turbados, nos enfrentaremos a ello en fe. Amén. ¿Entendemos esto? Quiero separar esas cosas para que las podamos entender, porque realmente ellos empezaron a ver las cosas de otra manera cuando vieron que todo se anegaba y todo se inundaba. Y se los llevó a todos, dice. Así será también la venida del Hijo del Hombre, similar al diluvio universal. Aunque el Señor dijo que nunca más destruiría la tierra por medio del agua, ¿verdad? Sabemos que lo hará por otros medios. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia, si nosotros los varones, los padres de familia, supiésemos a qué hora el ladrón habría de venir a allanar, a robar nuestra casa, velaríamos, estaríamos atentos, alerta, ¿sí o no? No dejarías robarte, estarías mirando lo que nos quiere decir la palabra de Dios, tan simple como eso. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ahora nos da un consejo, por tanto, también vosotros, estad, ¿qué? Toma ya. ¿Sabéis quién dice esto? Antonini. ¿No conocéis a Antonini? Digo que no. Solo Roque conoce a Antonini. No comparto con él muchas cosas, pero otras cosas tienen muchas cosas que son verdades como puños. Pero me hace gracia lo de toma ya, cuando dice una verdad de estas potentes y poderosas, como dice la Biblia. Amén. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Qué no entendemos de esto? Yo tengo que estar preparado. Soy el responsable de mi casa, de mi vida, de mi hogar.
y por lo menos tengo que comunicarle a los míos que estén preparados, y después al resto de las personas que amo, a vosotros y a la gente que me rodea. Están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, a la hora que no sabes. Y no solo físicamente, sino que muchos en ocasiones partirán antes de lo pensado, antes de que este día llegue. Porque los terremotos, ¿sabes? A los hijos de Dios no nos deben producir miedo, sino esperanza. Y hablo del terremoto, cualquier terremoto que ocurra en nuestra vida y que ocurra ante nuestros ojos de forma natural y espiritual. Aquí las dos cosas se juntan a unísono. Cualquier terremoto en nuestra vida es un síntoma de esperanza, es un síntoma de cambio, es un síntoma de removción de todo lo que Dios tiene que remover en nuestras vidas. Y ahora dice, mirad que no os turbéis. Acordaros de estas palabras que dijo Jesús, mirad que no os turbéis. ¿Cómo no me va a turbar una aflicción, Señor? ¿Cómo no me va a turbar algo que me duele, algo que veo que me rompe el corazón? ¿Cómo no me va a turbar? Cuando la palabra de Dios dice que no nos turbemos, lo dice por algo verdaderamente grande y poderoso y grandioso. Si realmente estamos en Cristo y descansamos nuestra vida natural y espiritual en Dios. Porque la vida que vamos a vivir fuera del cuerpo es mucho mayor, tiene mucho mayor recorrido que la vida que vivamos en la carne, en nuestro cuerpo, en el cual nos ha puesto el Señor. ¿Sí o no? Porque esa vida es para la eternidad y esta es temporal. ¿Sí o no? Entonces Jesús no solo nos está hablando para una vida temporal, para una vida terrenal, sino que nos está anunciando cosas eternas, cosas poderosas, cosas que parten de un corazón que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, cosas que no podemos ni siquiera comprender y entender cómo se manifiestan. La ciencia intenta desgranar todo esto y no es incompatible con la fe, pero llega a un límite, ¿verdad? Estamos viendo cosas asombrosas, pero no dejan de ser nimieces al lado de la sabiduría de Dios y al lado del poder de Dios. El mundo tiembla. Y lo hace en distintas partes, no solo en Venezuela, también lo hace en nuestros corazones. Mirad lo que dice Hebreos 12:25. La verdad que como hijos de Dios debemos de conocer a aquel que gobierna el mundo, aquel que se hizo llamar Hijo de Dios, Dios mismo. Dice así en Hebreos capítulo 12, verso 25, mirad que no desechéis al que habla. Cuando lo leí ayer me impactaba el corazón. Porque cuando leo la palabra de Dios, me doy cuenta de que es Dios mismo, a través de quien sea y de quien haya usado para dejar grabada la tinta en esas páginas. Veo que realmente mi corazón tiene que estar lo más abierto posible para poder recibir guía y dirección, porque lo necesito en mi propia vida. Lo necesito como cristiano, como pastor también, pero primeramente lo necesito como persona, como hijo de Dios. Por eso dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaron en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo. Cuando habla de conmover la tierra, habla de zarandearla, de pasarla por el tamiz, lo que hablábamos aquí con Silvestre, ¿verdad? En el taller. De tamizarla, de removerla, de moverla, de que se mueva lo que se tiene que mover para ser quitado. Dice, la voz del cual conmovió entonces hace tiempo la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, aún queda un tiempo en el cual la tierra tiene que seguir teniendo movimiento, dice, y conmoveré no solamente la tierra, dice, sino también el cielo. Aquí pasará, según Apocalipsis, a la destrucción de los elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Os recomiendo que lo leáis. No voy a ir a ello porque si no me extendería mucho. Dice, sino también el cielo. Y esta frase, escucha bien, aún una vez
indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Terrible. ¿Sí o no? Tenemos una imagen de Dios con el corazoncito y la paloma. Y es verdad, Dios es amor. Pero también decíamos en ese mismo taller que Dios era justo. Amén. Y la justicia de Dios no es una justicia como la de cualquier juez corrupto o sin corruptar, sin corruptela. Porque tiene fallos, tiene carencias, pero la de Dios no. Y más cuando ya lo ha avisado, cuando ya lo ha advertido. Por eso dice que aún tiene que ser removida las cosas que son movibles. Eso, tiene que haber una remoción aún de esas cosas. Y dice como cosas hechas, como cosas creadas por los hombres, edificios enormes que los ves despampanantes. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? 2 aviones chocaron contra ellas. En el peor de los casos, cada uno que vimos aquello, yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando lo vi por Ruedo. Y a través de una televisión, de un bar, ¿no? Público. Y pensé que el avión se estrellaría, haría un hueco tremendo en las torres y quedarían las torres más o menos intactas y echando humo y bueno, matando a los que allí estaban. Pero para mi asombro, a los pocos minutos después vi como las 2 torres se caían. Y vosotros también, lo hemos visto cientos de veces, ¿sí o no? Impresionante aquello, porque los constructores que construyeron creyeron que lo que hacía era una maravilla a los ojos de los hombres y que iba a ser, bueno, eterno aquello. Que él se lo diría, las Torres Gemelas, el símbolo de la libertad, junto a la Estatua de la Libertad de la propia isla de Nueva York, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué torre construimos nosotros? No sé qué torre estás construyendo tú o lo que creas que construyes que crees que va a quedar aquí, pero no va a quedar nada, porque todo se va a mover, todo. Y como haya algo que se mueva en nuestro corazón y en nuestra mente, eso será removido también. Por eso los terremotos en nuestra vida tienen que ocurrir. Es indispensable, porque todo lo que sale por tu boca será robado. Lo decimos así con la voz pequeñita porque sabemos que no nos gusta que Dios pruebe lo que sale por nuestra boca, ¿sí o no? A veces cuando me planto aquí a predicaros le digo, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Cuando pruebes lo que hablo, lo que predico, lo que enseño, ten misericordia de mí, Señor. Pidiéndole fuerzas para cuando me dé la prueba, cuando pase la prueba, sea cual sea. Amén. Sea cual sea. Porque el Señor es fuego consumidor. No quiero alargar demasiado la aplicación porque quiero dejar una pequeña reflexión en tu corazón. Y una es que no vivas en temor. Amén. Vive a través del amor que Dios te ha dado. E intenta que eso crezca cada día. Intenta perfeccionarte en su amor. Porque la iglesia, como tal, sierva de Dios, debe vivir llena de paz, fe y esperanza. Esto es difícil en este mundo, lo entiendo perfectamente, yo vivo en él. Y tengo 61 años y he pasado de todo también en mi vida. Y ganas de salir corriendo, ganas de abandonar, ganas de renunciar, ganas de no haber nacido. Yo qué sé, cuántas cosas habrán pasado por mi mente. Pero lo cierto es que la tierra se seguirá moviendo. Y si yo estoy en ella, posiblemente que yo también tenga que ser, o las cosas que hay en mí tengan que ser movidas para que queden las que decía la Escritura. Siéntense, por favor. Las inconmovibles. Las que no se mueven, es igual. Inamovibles, inconmovibles. Las que no se mueven. Bienvenida a España. Es tu mamá, es que yo tengo acordada, parecía tu hermana. Bienvenidas, Teresa. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que no tengamos temor. Amén. Juan, que Dios te dé fuerzas para tu trabajo. Amén. Cada terremoto en nuestra vida, así como lo es naturalmente en los lugares que ocurre y cuando hace verdaderos destrozos como ha sido en Venezuela,
nos recuerda la debilidad del ser humano, nos recuerda la fragilidad del hombre sobre la tierra y alrededor. Nuestro Dios, haciendo cumplir su palabra, porque nos recuerda que habrá grandes terremotos en esta tierra, y nos recuerda que habrá mucha desgracia y mucho dolor sobre ella, y nos recuerda de una manera muy sencilla, ¿no? Todo lo que pertenece a este mundo simplemente lo dice de esta manera, es temporal. Nuestra vida es un chasquido de dedos. Que se lo pregunten a Matusalén, que vivió 900 años. Se acabó. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años un día, como un solo día. Por eso las casas pueden caer, las riquezas desaparecer. Toma nota, toma nota. Y las seguridades que tú crees que hay en tu vida y que tienes, humanas, desvanecerse. Pero quien ha edificado su vida firmemente en el cimiento verdadero, quien ha edificado su vida en Cristo, dice la Escritura y lo dice de una forma muy clara, permanecerá firme para siempre. Vendrán ríos, tormentas, tempestades y darán contra aquella casa, pero aquella casa no caerá. Porque aquellos que vivían en ella pusieron la palabra de Dios en práctica, hicieron suya la vida que Dios le daba. No la negaron, independientemente de las circunstancias que estuvieran viviendo o pasando. Por eso, yo simplemente desde aquí te pido que cierres tus ojos en esta mañana si quieres. Porque Dios no es un Dios de habladurías huecas y profecías huecas y cosas huecas, sino que es un Dios que hace cumplir su palabra, y de hecho la estamos viendo. Son pequeños resquicios de lo que está escrito, de lo que está anunciado, de lo que vendrá, de la presión que la tierra va a tener y en ella sus habitantes, en todos los sentidos, humanos, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el mundo realmente a nuestro alrededor y en nuestra vida personal, interior, íntima, tiemble, que nuestra fe permanezca firme. Que nuestros ojos permanezcan puestos en el Señor, porque nuestra esperanza está en Cristo, el Rey que viene a completar todo aquello que su palabra dice, que se cumplirá a través de las generaciones. Ojalá nuestros ojos lo vean o no. Aquellos que partamos en el Señor iremos hacia Él. Por eso solo te pido una cosa, con estas simples palabras, y en estos simples y sencillos momentos, que cada día te preguntes, o nos preguntemos, mejor dicho, ¿estoy caminando con Cristo en mi día a día? Esto no implica que tengas una corona o una aureola encima de tu cabeza, que los demás la vean y eso. Pero sí implica una comunión íntima y personal, una dependencia total de Dios. Estoy obedeciendo su palabra. Estoy poniendo en práctica y estoy reconociendo aquello que está sucediendo a mi alrededor como algo bíblico, como algo que ha venido de Dios para advertirme de esto o de lo otro, y para que yo pueda aprender esto o lo otro. Estoy viviendo como si Él estuviese a punto de regresar hoy mismo, como estos que dormían tranquilamente en sus hogares y de repente sus hogares quedaron hechos a escombros. Quedaron reducidos a la nada. La vida de todo uno que mete en 4 paredes y a la que se aferra con todas sus fuerzas. Estas son mis cosas, esto es mío, esto lo conseguí yo, eso no es nada. Tú eres lo importante. Amén. Cada uno de nosotros somos lo importante. Por eso el Señor a día de hoy, Padre, sabemos que nos estás hablando y nos estás diciendo que tú estás buscando una iglesia despierta. No importa que no te importan los números, te importan los corazones, Señor. Y estás esperando una iglesia fiel, llena de tu Santo Espíritu, una iglesia preparada, Señor. Una iglesia con cada uno de sus miembros y hijos tuyos preparados para recibirte, Señor.
que sea, lo que ocurra a nuestro alrededor. Hombres y mujeres preparados, con corazones dispuestos y con una fe inquebrantable, Señor Dios, parecida a aquellos que partieron ya contigo, oh Dios. Aquellos que dieron su vida, que no les importó dejar todo atrás para agradarte a ti, Señor. Aquellos que siendo amenazados para que dejaran de creer en ti y para que te negaran, Señor, no quisieron, porque sabían que el todo de ellos eras tú, Señor. Gracias por escribir estos testimonios, Señor, en tu palabra, Señor. Y por poder ver otros muchos en este tiempo, Señor, que están haciendo lo mismo. Nosotros queremos también, Señor. Gracias por mis hermanos aquí. Bendícelos, tócalos, renuévalos, fortalécelos, empodéralos en ti, Señor. Que vean que solo pueden y podemos vivir en tus fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas y se acaba. Desfallecemos, nos cansamos, Señor, y desmayamos. Pero solo tú puedes mantenernos en pie, Señor. Solo en ti podemos estar en pie en tus fuerzas, mi Señor. Cuando vengan esos terremotos que vendrán, no solo a nuestro alrededor, visiblemente, en lo que nos rodea, Señor, sino en nuestro interior. Ayúdanos a estar firmes. El que crea estar firme, mire